Muy buen día. En este video vamos a ver cómo se trabaja un poco con las herramientas de párrafo. En videos anteriores vimos cómo trabajar ciertos aspectos muy básicos con los caracteres, con las herramientas particularmente de texto, pero ahora vamos a pensar un poco más global. Entonces podemos o en el menú contextual cambiar a la herramienta de párrafos marcada por Calderón, o podemos en las herramientas de texto ver dónde encontramos la herramienta de párrafo en la ventana, que pueden encontrarlo también en el menú ventana, y podemos tomar cierto tipo de decisiones. Entonces voy a hacer un acercamiento y aquí pues la primera cosa que habría que notar tiene que ver con la forma en cómo las líneas de texto se configuran dentro de la caja. Entonces hay dos conceptos, uno que sería el concepto de alinear y el concepto de justificar. El concepto de alinear tiene que ver con lograr que todas las líneas de texto se ajusten por un solo eje, sea a la izquierda, sea al centro o sea a la derecha. Entonces estas herramientas las podemos encontrar acá. Y existe la herramienta de justificar. Cuando uno busca estas ventanas, le dicen a uno justificar a la izquierda, al centro, a la derecha, y de pronto uno se confunde un poco, porque justificar quiere decir alinear o hacer coincidir las líneas de texto con dos ejes, con un eje izquierdo y un eje derecho. Entonces es raro pensar que uno justifique a la izquierda. Pero esto tiene que ver con el hecho, aquí lo vamos a hacer, con el hecho de que las líneas que ocupan todo el ancho de la columna se ajustan a ambos lados, mientras que las líneas que son más cortas, que normalmente son el final del párrafo, se alinean, estas sí se alinean a la izquierda, se ajustan hacia el lado izquierdo. Entonces yo puedo tener justificaciones a la izquierda, al centro, a la derecha, y un tipo de justificación que se le llama habitualmente justificación completa. Este tipo de justificación puede llegar a ser complicado o peligroso porque efectivamente vemos cómo fuerza al texto a acomodarse y genera calaveras. Entonces genera espacios o algo que yo denomino diablitos, que son estos espacios muy cerrados entre los caracteres y las palabras, o estos espacios muy abiertos entre caracteres y palabras que habitualmente se le llaman calaveras. Entonces es muy importante pensar que yo debo tomar una decisión cuando esté construyendo mi bloque de texto en qué es lo que quiero hacer, y esto depende mucho de la longitud del texto, depende mucho de también como las características del texto. No sería lo mismo trabajar sobre prosa que sobre poesía, por ejemplo, sobre versos. Y hay otro tipo de características que uno podría tener en cuenta. Entonces, como ideas generales, siempre que uno vaya a justificar un texto, es decir, mandarlo a ambos lados, vamos a correr mucho riesgo acerca de los espacios entre las palabras. Ahí es cuando surgen estos guiones de separación que nos permiten partir las palabras. Entonces, si yo evitara, lo voy a marcar aquí con este separar o no separar, entonces cuando yo le digo no separar y doy esta partición, suele ocurrir que las palabras se abren si tengo palabras muy largas o si tengo, no sé, una columna muy angosta. Vamos a ver. Suele pasar que el texto se calaverea muy fácilmente. Entonces, es muy diferente tener un ancho de columna amplio a tener un menor ancho de columna. Y miren que se puede observar que si yo activo la opción de separar, pues inmediatamente el texto se redistribuye de mejor manera. Muchas veces no es óptimo, pero puede estar mejor distribuido. Eso igual nos lleva a que ocurran cosas como estos
textos, estas unidades cortas de texto que no se ven muy bien dentro de los párrafos. Entonces, es muy recomendable que cuando yo esté trabajando con anchos de columnas suficientes, lo de la suficiencia y la cantidad depende mucho del idioma, depende mucho de otras condiciones, de la misma fuente que estoy usando, pero si yo tengo unos 8, 11 palabras por línea, pues podríamos considerar que es un espacio relativamente suficiente y de pronto nos podemos arriesgar a lograr una justificación. Sin embargo, cuando los textos están un poco más cortos, las columnas son un poco más angostas, es muy recomendable que uno empiece a pensar en la posibilidad de hacer que los textos se alineen. Entonces, que se alineen, y lo más convencional es alinearlos a la izquierda, porque el alfabeto latino, pues en general nuestro tipo de lectura se basa en una lectura de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, seguramente si tuviéramos caracteres de otras lenguas, el árabe por ejemplo, pues probablemente sería mucho mejor hacer una justificación, una alineación a la derecha. Sin embargo, cuando estamos alineando a la izquierda, pues es ideal no mantener la partición de palabras. Entonces, la idea de la partición de palabras surge de la idea de equilibrar los espacios cuando estoy justificando, pero si no voy a justificar, entonces es muy recomendable no partir los renglones. También es recomendable en otro tipo de situaciones, como por ejemplo en textos muy largos, muy grandes, títulos o textos cortos, pero de gran tamaño, no usar partición de palabras. A veces se usa como parte del estilo gráfico, pero pues no es algo muy convencional. Además, pues cuando yo tengo mi columna, pues vemos que hay una relación entre los anchos de las columnas y los interlineados. Entonces, si yo cambio el interlineado, si yo mantengo un interlineado de 9, de 10 sobre 9 de puntaje, probablemente con este ancho de columna de 5 o 6 palabras por línea, la lectura se puede dar relativamente de buena manera. Pero si yo ensancho la columna, digamos que voy a justificar el texto, siguiendo un poco la lógica de lo que venía diciendo, entonces pasa esto. Pero aquí, al ser las líneas tan largas, el interlineado empieza a verse apretado y leer esto se vuelve bastante dispendioso. Entonces, normalmente, cuando estoy usando líneas tan anchas, es recomendable acudir a interlineados mucho más abiertos, interlineados que me permitan tener una lectura mucho más descansada y que permitan que cuando yo termine de leer una línea, el ojo tenga un camino por el cual devolverse para poder leer la siguiente. Entonces es muy importante empezar a encontrar el balance entre ancho de columna, tamaño de letra, interlineado. Vamos a ajustar esto un poco. Cuando tenemos este ancho de columna, pues empieza a volverse complicado. De pronto en este texto no es tan notorio porque los párrafos son relativamente cortos, pero cuando los párrafos empiezan a volverse mucho más largos, empieza a volverse complicado diferenciar dónde se cortan, dónde empieza un párrafo, dónde acaba otro. Normalmente cuando uno hace lecturas, uno hace unas primeras lecturas que le permiten saber cuántos párrafos hay en una columna o en un texto, y que le permiten a uno incluso cuando está haciendo búsquedas rápidas encontrar mucho más fácilmente la información. Si yo pongo todo el texto en una sola corrida, pues es muy difícil encontrar ese tipo de encontrar información. Entonces,
probablemente lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar esto y aquí podemos recurrir a poder poner sangrías. Entonces yo puedo hacer dos cosas para identificar los párrafos. Uno, generar espacio entre los párrafos. Normalmente lo que muchas personas hacen es dar un doble enter en los párrafos. Aquí voy a hacer una cosa dentro del texto, y es que voy a ir al menú texto y decir mostrar caracteres ocultos. Y aquí me muestran todos los caracteres, entonces se ven unos puntos, se ven estos calderones al final del párrafo. Entonces normalmente cuando alguien quiere resaltar un párrafo, da un doble enter, cosa que se vuelve un poco compleja de manejar cuando estoy manejando o administrando textos muy grandes. Entonces vamos a tratar de manejar textos un poco más automatizados. Entonces, aunque esto es una cosa muy básica, pero voy a decirle que después de cada párrafo agregue un espacio de 12 puntos. Entonces 0p12, y al hacerlo todo el texto que está seleccionado aplica esas condiciones e inmediatamente se ve que se parten los párrafos. Entonces, forma número 1 de marcar los párrafos con un salto de línea. Forma número 2, habitual de marcar los párrafos, se puede hacer con una sangría de primera línea. Entonces aquí, si uno se para en las primeras, sobre estos botoncitos, le dice qué es. De pronto los iconos son suficientemente dicientes. Aquí le voy a decir que quiero una sangría de 2 picas, son como 8 milímetros, 9 milímetros, y aquí entonces vemos cómo se mueve el texto para hacer este tipo de saltos. Entonces esto ayuda a identificar fácilmente. No es recomendable usar la doble información, es decir, salto de línea y sangría o salto al mismo tiempo. Entonces o se usa uno o se usa el otro. Nosotros también podemos hacer el uso de una sangría izquierda, una sangría izquierda para todos los párrafos. Vamos a marcar acá que quiero una sangría izquierda para todos los párrafos, digamos de 2 picas. Entonces toda la caja de texto es de un tamaño, pero todo el texto se recoge una pica o 2 picas o en la medida que yo le haya dado. Y aquí le voy a decir que en la primera línea quiero que sea de menos 2 picas. Y entonces las primeras líneas se echan para atrás. A este tipo de marcación de párrafos se le llama sangría francesa, que es otra de esas opciones que normalmente se usan. Dependiendo del tipo de publicación, a veces puedo preferir este tipo de marcación o la sangría tradicional o el salto de línea. En el siguiente video, entonces vamos a ver algunas otras características que nos pueden servir con la construcción de un párrafo.